Muy buen día tengan todos ustedes, su amigo y hermano en la fe, para los que así lo gusten, Arturo Guzmán Sr. Quiero tratar en esta oportunidad con una parte solo, una parte sobre la llamada doctrina de la Trinidad. Espero que usted me siga porque voy a mostrar escrituras, exponiéndolas, explicándolas, que serán muy reveladoras, confirmando a algunos y a los que sean sinceros y honestos, pudiéndoles ayudar a comprender mejor lo que es la doctrina acerca de la persona, por si le podemos llamar así, persona de Dios. Ya sabemos que Dios no es persona en el estricto sentido del ser humano, pero para poder ubicarnos, la doctrina de la Trinidad es una enseñanza sumamente arraigada en la mayoría y enseña, y se lo voy a mostrar, quiero decir, con una gráfica manual que hice. Yo no tengo mucho conocimiento para editar y grabar video, así es que no lo puedo hacer de manera más profesional, lo haré de esta forma. Quiero mostrarle, esto es la doctrina trinitaria. Muchos de ustedes ya conocen esta gráfica, que la pueden encontrar en algunos libros de teología, católicos, evangélicos, como también aún en el internet, en el YouTube, etc. Ahora bien, yo quiero decir primeramente que en la enseñanza trinitaria se habla de que hay un solo Dios verdadero. Sí, y se dice que este solo Dios verdadero es Padre, que es Hijo y también que es Espíritu Santo, pero que estas tres personas que conforman a este Dios verdadero son distintas entre sí, de tal manera que el Padre Celestial no es Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es Padre, lo mismo que el Padre no es Hijo, el Hijo no es Padre, que tampoco el Hijo es Espíritu Santo y que no es, pues, el Espíritu Santo no es el Hijo. Esta es la formulación trinitaria. Por eso se dice aquí el no es, no es, no es. Pero aquí dice Dios es, Dios es, Dios es. Esta es la doctrina trinitaria. Ahora, yo no creo en la Trinidad, pero creo que el Padre Celestial es el Espíritu Santo. De modo que no estoy negando al Padre, no estoy negando al Espíritu Santo. Estoy diciendo que el que es Padre es el mismo que es el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver con algunas escrituras. Si esto lo podemos comprobar, toda la doctrina trinitaria se cae, porque toda esta es el fundamento de la Trinidad. Es decir, todo esto debe ser demostrable, comprobable por las escrituras. Si no, entonces algo anda mal. Se supone que los proponentes trinitarios me deben demostrar que el Padre no es el Espíritu Santo para poder creer esta parte de la doctrina trinitaria. Me lo deben demostrar. Yo voy a demostrar lo contrario. Y al demostrar lo contrario dije, aunque el Padre no fuera el Hijo, aunque el Espíritu Santo no sea el Hijo, sin embargo, al demostrar que el Padre es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Padre, aquí, señores, todo se viene así, mire, como lo voy a ilustrar. Al demostrar que el Padre es el Espíritu Santo, la doctrina trinitaria se viene para abajo. Primera cita bíblica, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 19. Hay quienes, alguien me dijo por ahí que este capítulo, y creo que hasta digo que el capítulo 2 también, no son parte original de la carta de Mateo. No voy a discutir eso, yo creo que sí es original. Y lo dijo porque quería negar que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, según aquí lo dice y que lo leeremos. A lo cual yo le dije, como no negó que el Evangelio de Lucas
tenga añadiduras en la narración de la concepción de Cristo, ahí también se demuestra en Lucas capítulo 1 versículo 36, 35 y creo 36, se demuestra cuando dice: el poder el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el poder del Altísimo bueno, para no andar, ¿verdad?, dando mal las citas bíblicas, mire, antes de leerle pues la de Mateo, le leo esta. Dice así, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, aquí Altísimo, el poder del Altísimo, es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le está llamando el ángel, le está llamando Altísimo. Que no son dos, señores, es el mismo. El Espíritu Santo es el Altísimo. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, mire que ya se le llama santo también el ser que nacerá. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu que es santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Claro que es Dios. La misma doctrina trinitaria lo afirma, como ya lo vimos en la gráfica. Bien, dice en Mateo 1:18 al 20: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, María se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella, dentro de ella, en su parte interna, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En su vientre fue engendrado una criaturita por obra, por acción del Espíritu Santo. Esto lo podemos corroborar porque fue anticipado ya desde Isaías, que nos dice, Isaías 61, vea usted conmigo rápidamente. No, Isaías no 61, perdone, Isaías capítulo 7. Posiblemente veremos más adelante Isaías 61, pero por lo pronto es capítulo 7. Verso 14. Muy conocida esta profecía. Por tanto, el Señor, en hebreo Adonai, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No quiero enfocarme en la parte del nombre Emmanuel. Quiero enfocarme en la primera parte donde dice, he aquí, donde dice, el Señor mismo os dará señal. Dios promete darnos una señal. Bueno, dársela al pueblo de Israel, ¿verdad? Prometió darle una señal. ¿Y cuál señal fue esta? Las que solo Dios puede hacer. Las señales de Dios son maravillosas, tremendas. Y no digo increíbles porque se usa esta palabra no para realmente decir que no es creíble, sino para hablar de la grandeza. Pero yo omito esa palabra, digo magnífica señal. ¿Y cuál es? En el sentido, escuche, en el sentido subjetivo, cuando usted se sumerge a discernir, usted encuentra lo que aquí está queriendo decir y lo encontrará corroborado en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versos que ya leí, y también el verso que ya leí de Lucas, y entenderá que la señal del Señor, de Adonai, y Adonai no es otro sino el mismo Dios, el que se conoce como, cuyo nombre es el del tetragramatón,
YHWH. Él dice que haría una señal. Y dice enseguida que la virgen o la joven, no voy a meterme en este lío ahorita, que si es virgen o que si es joven, esa mujer concebiría, pero es la señal del Señor. En pocas palabras, este Señor es el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios es el Señor, y Dios es el Padre, y Dios es el YHWH. Entonces, cumplida la señal anticipada o profetizada por Isaías o por el Señor mismo por medio de su profeta, aquí entra el cumplimiento. ¿Quién engendra a Cristo? El Espíritu Santo, señores. Y si el Espíritu Santo lo engendró, ¿quién es entonces el Padre de Jesucristo? No se le puede decir Padre. Él no puede llamarle Padre a otro que no le engendró. Ahora, la palabra Padre, ¿qué implica la palabra Padre? No implica el ser mismo en sí. Implica la relación de un ser, de determinado ser, la relación que guarda con otra persona. Si yo hablo de mi padre biológico, entonces yo digo, mi padre me dijo que vendrá mañana. Ahí está una oración. Y yo digo mi padre porque es mi padre. Es la relación de ese hombre, su relación conmigo, mi relación con él. La relación de él hacia mí es que yo soy su hijo. La relación mía hacia él es que él es mi padre. Entonces, cuando se dice padre, hablando del celestial, es la relación. Pero, ¿qué es el padre? Aquí vamos a mirarlo y vamos a demostrar que el Padre es el mismo Espíritu. Juan capítulo 4, en el diálogo con la samaritana. Siga usted, venga conmigo, sígame, como decía aquel, ¿verdad? Síganme los buenos. Ahora desde Isaías al Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo dialoga con la mujer samaritana. Capítulo 4 de Juan, versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O es necesario que adoren. Estoy leyendo. Todas esas escrituras son de la Reina Valera de 1960. Ahora bien, dice, está hablando que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque el Padre es espíritu. Lo dice enseguida. Dios es espíritu. Ahora, no dijo el Padre es espíritu, pero dígame usted, ¿quién es el Padre? ¿Quién es Dios? Descríbamelo. Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es justo, Dios es justicia, pero también Dios es nuestro Padre. Dios es el Padre de Jesucristo. Dios es espíritu significa que Dios es el Padre y el Padre pues es espíritu. ¿Que estoy torciendo la escritura? ¿Usted cree que no dice la misma escritura que hay un solo Dios y que es el Padre? Mire usted Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y dice que ese un Dios es el Padre, del cual proceden todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un Dios y dice que es el Padre. Lo corrobora el mismo Señor Jesús cuando ya hablando, capítulo 8 de Juan, Evangelio, versículo 54,
Mire lo que dice. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Si juntamos aquí, si recortamos el intermedio del diálogo, dice: mi Padre es vuestro Dios. Mi Padre es el que ustedes dicen que es vuestro Dios. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? Dios. ¿Qué es el Dios de Jesucristo? Es el Padre, su Padre. Entonces, óigame, si ya usted no lo quiere ver, es problema suyo, no mío. Aquí dice el Señor con toda claridad: Dios es espíritu, pero no dijo Espíritu Santo. Eso no le resta, por supuesto, de fuerza a lo que estoy demostrando. Ahora, hay muchos espíritus, buenos y malos, pero en Dios, en su divinidad, en su esencia, solo hay un espíritu. Solo Él es un espíritu, y ese un espíritu es santo. Por eso seguidamente, con frecuencia, se le dice Espíritu Santo. La palabra santo no es sino solo un adjetivo calificativo para llamarle a ese espíritu divino, para llamarle de un modo, para calificarle de alguna manera. Ese espíritu es santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11, Cristo Jesús le llama Padre Santo en oración a su Padre, le llama Santo. Dice ahí, verso 11, dije capítulo 17 del Evangelio de Juan: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y enseguida dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, etcétera, etcétera. Aquí le llama al Padre, le llama Santo. Allá le llama, en otros lugares le llama Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Padre Santo, Espíritu Santo. Dios es Espíritu, Dios es el Padre. Un solo Dios tenemos, dijo Pablo en Corintios, el cual es el Padre. Y lo ratifica Pablo en Efesios. Follow me, como dicen los americanos. Dice: Efesios 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Punto. Un Dios y Padre de todos. Entonces, este que es un Dios y que es el Padre de todos, es, según Juan 4:24, es Dios Espíritu. Es el Espíritu. Estoy aquí, ya le demostré a usted, mi querido amigo, de que el Padre es Dios y que por lo tanto el Padre es el Espíritu y que es el Espíritu Santo. Porque también el Padre es Dios y Dios es el Espíritu Santo. Y si quiere un poquito más de demostración, mire que el Padre tiene espíritu. Y al decir tiene, implica que es. Yo tengo espíritu, usted tiene un espíritu. Y no hablo del de Dios que tenemos, sino el de nuestro. Pero usted es espíritu en parte, ¿verdad? Y es en parte cuerpo. Pero usted puede decir: mi espíritu está angustiado, o mi alma está angustiada, me duele mi cuerpo. No dice me duele yo cuerpo o me duele yo cabeza. Me duele mi cabeza, pero es usted. Bueno, en Efesios, una vez más, mire lo que dice en Efesios 3, capítulo 3, versículo 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma. Hablando de quién, se refiere de quien toma, no es quién como pregunta, es afirmación.
de quien, o sea, refiriéndose al Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y sigue hablando, refiriéndose al Padre, dice, para que os dé, o sea, para que el Padre os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de la gloria de Él, del Padre, dice, os dé, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, si usted mira que en el verso 14 está hablando del Padre, y lo que sí dice a continuación es en referencia al Padre, y usted o nosotros los creyentes, dice que nos dé conforme a las riquezas de la gloria del Padre, que Él nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, el espíritu del Padre. Así que el Padre tiene espíritu, pero no es espíritu. Por favor, dije que la palabra Padre indica relación, pero no describe la naturaleza o esencia. Padre es un perro en relación a un perrito que engendró. Cualquier animal, padre, ¿verdad? Un caballo, padre de otro caballo, padre de un elefante, de otro elefante. Lo mismo entre los seres humanos. Así es, señores, es la relación solo. Pero, ¿qué es mi padre biológico? Es un ser humano, es un hombre, o sea, de la familia de los seres humanos, y por género es un varón, mi padre. Entonces, pero Él es un hombre, ¿verdad? Así, Dios es mi Padre, pero Él es espíritu, y Él es justo, Él es santo, Él es eterno, Él es altísimo. Entonces, Él es Espíritu Santo, Espíritu eterno, Espíritu sublime, etc. Pero decir tener el espíritu, su espíritu, no implica que Él es. Usted lo puede ver en 2 de Corintios, cómo maneja Pablo en el capítulo 3. Compruébelo usted mismo, mire, hasta lo apapacho, mire. Aquí le voy a mostrar 2 de Corintios, capítulo 3. Miren lo que dice versos 17 y 17. Porque el Señor es el Espíritu. El Adonai, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, del es una contracción para juntar las palabras de Él. No Él con acento, de Él, Espíritu. Es decir, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de el Señor, de Él, entonces Pablo se contradice: o es Espíritu o tiene Espíritu, porque al decir Espíritu de Él, de Dios, es porque es de Él. La realidad, confirmadamente, que ya les he estado diciendo, es que es lo mismo. Si el Padre tiene espíritu, si se habla del espíritu del Padre, es, señores, hermanos, hermanas, porque Él es el Espíritu, y Él es santo, como lo dijo el Señor en Juan 17:11. Pero para cerrar, los hermanos que creen en la doctrina de la Trinidad me hacen este cuestionamiento. Mire, hermano, aquí en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice que son dos diferentes, el Padre y el Espíritu Santo. Leámoslo. Verso 16, 14 capítulo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador.
La palabra otro, ¿qué quiere decir? Lo han entendido equivocadamente, queriendo verlo como que al decir otro consolador, como que está hablando de que el consolador es otro diferente al Padre, que es el que le habría de enviar. Como que si el Padre dijera: Espíritu Santo, ve para allá con los mortales, con mis hijos allá en la tierra. No, señores, Él mismo es, para que os dé otro. Pero usted, ¿por qué dice otro? ¿Por qué no dice para que os dé su espíritu o su espíritu consolador? Pudo decirlo así, pero la palabra otro no separa al Padre del Espíritu Santo, señores. Aún los señores teólogos se están equivocando allí, y se lo demuestro rápido. Ahí es donde les dije hace rato, Isaías 61. Mire, 61, 1 y 2. Y como no me quiero extender demasiado, tendré que ser rápido. Usted lea todo completo, 1 y 2. Yo voy, como por allá dicen, voy al grano, ¿verdad? Mire, iniciando el 61:1, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, etc. Bueno, dice, porque me ungió el Señor, etc. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y como esta profecía, saben ustedes que es mesiánica, refiriéndose a Cristo, es como que Cristo es el que está aquí hablando, diciendo: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, etc. Luego entonces dice, en el verso 1 dice: me ha enviado a... Y después del a viene las varias cosas a las que le envió. Y una de esas varias cosas la dice al final del verso 2. Dice: a consolar a todos los enlutados. El Espíritu Santo envió, el Padre envió a Cristo a la tierra para consolar a los enlutados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo la profecía es que Cristo vino a ser, básicamente puedo decirlo así, el primer consolador en Israel. Lo podemos ver confirmado si usted no está todavía convencido. Miren lo que dice en Lucas, capítulo 2 de Lucas, versículo 25, el caso Simeón. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Y a quién hace referencia de que esperaba la consolación de Israel? Lo ve ya cumplido cuando mira ya nacido a ese que profetizó Isaías, que habría de ser el que habría de venir a consolar a Israel. Entonces Simeón confirma de que Jesús vino a ser consolador en el pueblo de Israel, para los que quisieron ser consolados por él. Entonces, cuando dice en Juan capítulo 14, donde dice: para que os envíe otro consolador, señores, está queriendo decir que él mismo, Cristo, él había sido el primer consolador. Y usted sabe, porque aquí lo dice en los últimos capítulos de Juan, que él, Cristo Jesús, ya en breve tiempo se habría de ir. Y por eso es que dice: me voy a ir, pero para que no se queden solos, voy a rogar al Padre, al que me engendró, al Espíritu Santo, que les envíe otro consolador. Otro, porque yo fui consolador para ustedes, y aún lo soy, dice el Señor. O sea, entiéndalo en ese lenguaje. Pero cuando ya me vaya, ya no seré más como hombre, como ser humano, no estaré más aquí con ustedes para consolarles. Por lo tanto, les rogaré al Padre para que les envíe ese otro consolador. Entonces la palabra otro no es para diferenciar al Padre del Espíritu Santo, sino para diferenciar entre el primer consolador del siguiente, o sea, entre Cristo y el Espíritu Santo. Y aún así no para diferenciarlo de la divinidad, simplemente en cuanto a las etapas
Se acababa la etapa de Cristo aquí en la tierra y venía la etapa de Él, pero ahora en espíritu, como lo dicen otras escrituras, pero ahí no me entro ahorita porque no es mi tema. De modo que podemos hallar ya comprobado de que el Padre es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Padre. Y dicho pues de esta manera, concluyo. Mire, una cosa que cuando Cristo hablaba, nunca hizo referencia en su conversación con la gente. Nunca encontramos texto que diga mi Padre y el Espíritu Santo. Hablaba de su Padre o hablaba diciendo el Espíritu Santo. No mantuvo encubierto el título Espíritu Santo, tampoco el otro título de Padre, pero no vemos que él usaba los dos títulos alternativamente, o sea, quiero decir, uno seguido del otro. Eso es lo que quise decir. No vemos. ¿Por qué? Porque para el Señor Jesús, su Padre era ese mismo Espíritu Santo. Si fueran dos distintos, entonces cabría que hubiera dicho mi Padre y el Espíritu Santo, o a la inversa, el Espíritu Santo y mi Padre, pero no lo vemos hablando de esa manera. El único texto de que figura donde se habla es Mateo 28, 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aún así no se mencionan pegadamente. Y ese texto se ha estado demostrando actualmente, el de Mateo 28, 19, se ha estado demostrando que fue un texto añadido posteriormente al texto o a la carta original de Mateo. Como se ha demostrado ya, y esto es demostrado, dije, Juan capítulo 5, primera de Juan quiero decir, capítulo 5 versos 7 y 8, donde dice que hay tres que testifican en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Busque Biblias de estudio, investigue al respecto y encontrará que efectivamente hay allí añadidura en la cuestión de donde dice Padre, Verbo y Espíritu Santo. El caso de Mateo 28, 19, dije, ya está saliendo a la luz también. Se ha estado divulgando ya por diferentes formas, medios, pero lo atoran, lo frenan. O sea, no es algo que ya es de primera nota, porque lo frenan la gran multitud de trinitarios que no les conviene eso, pero esa es la verdad. Y mire, ya iba a concluir, pero le cito rápidamente Mateo capítulo 12. Cuando el Señor sana a uno que tenía un demonio de espíritu de mudo y de sordera, capítulo 12, verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decían, ¿será este el hijo de David? Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Quién es ese Belzebú, príncipe de los demonios? Satanás. Ok, y entonces los fariseos dijeron que por Satanás es que Jesús estaba haciendo las señales que hacía. Y el Señor dice, se han equivocado al punto de blasfemar. Y lo demuestra, y lo dice, y yo se lo muestro aquí. Verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Escucha enseguida. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Atención. ¿Por qué no mencionó aquí el Señor al Padre? Está hablando de algo crítico, muy grave. Los fariseos solo dijeron, tú tienes a Satanás, porque por él es que haces esas señales. Y Cristo, ¿qué es lo que quiso decir?
que tenía, el que estaba morando en él era el Espíritu Santo. Por eso es que dijo, mas el que blasfeme o blasfemare contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque siendo el Espíritu Santo el que verdaderamente estaba en Cristo, como también está y sigue estando en todo lugar, entonces dijo, es al Espíritu Santo que está en mí y que Él es el que a través de mí hace estas señales. A Él le están diciendo ustedes, fariseos, Belzebú, Satanás, y ustedes lo han blasfemado al Espíritu Santo. Entonces, pero ¿por qué no mencionó al Padre allí? En algo tan crítico como advertirnos a todos: nadie que blasfeme contra el Espíritu Santo recibirá perdón. ¿Por qué no dijo nadie que blasfeme contra el Padre y el Espíritu Santo, siendo dos personas estas, contra el Padre y el Espíritu Santo, será perdonado? ¿Por qué? ¿Se le olvidó? ¿Sufrió de demencia y se le olvidó incluir al Padre? ¿O no es que sufrió de demencia, sino que resulta que es que el Padre no es importante? O sea, si insultas al Padre, no pecas. No hay problema que insultes al Padre, solo no insultes al Espíritu Santo. Me estoy yendo hasta lo irónico, sí, pero para poder hacer efecto en la mente de muchos, que comprendan que si hubieran esas dos personas por separado en la divinidad, en lugares tan críticos como el que acabo de citar, el Señor hubiera dicho, mas el que blasfemare contra el Padre y el Espíritu Santo, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque el Padre es la relación, y ahí no había necesidad de hablarles a los fariseos, que les está sentenciando la gravedad de sus palabras. ¿Para qué decirles el que blasfeme contra mi Padre? Pues digo, contra el Espíritu Santo. Los fariseos negarían que el Padre de Jesucristo era Dios, pero no negaban la existencia de que, la realidad de que ese Dios es Espíritu Santo. Ya desde el antiguo pacto se menciona muy pocas veces, pero hay algunas referencias donde se implica que Dios es Espíritu. Entonces, no lo dijo de esa manera. ¿Por qué? Porque el Padre es la relación que tiene Cristo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi Padre, que fue el que me engendró en el vientre de la que vino a ser entonces mi madre en la carne. Señores, espero que esto haya servido, haya sido de grande bendición, y deseo que Dios nos siga ilustrando en su palabra. Si me es posible, seguiré agregando más sobre este aspecto de la divinidad, pero por lo pronto sé que he demostrado de que el Padre es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Padre, y he demostrado que en Juan capítulo 16, donde versos 14, si no me equivoco, donde dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, sé que no se refiere a otro para hacer distinción entre el Padre y el Espíritu Santo, sino para hacer distinción entre consolador y consolador. El primero, Cristo mismo, el primer consolador, y el segundo consolador, sí, el Espíritu Santo, del cual dice el Señor, por cierto, ¿verdad? Del cual dijo el verso 17, en Juan capítulo 14, verso 17, dice, y hace un momento dije capítulo 16, pero no, es capítulo 14, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mire, hay una cosa tan maravillosa que Cristo Jesús dijo en otra ocasión. Dijo, nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, ni nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre y aquel a quien se lo quiera revelar. En pocas palabras, nadie puede conocer al Padre sino a quien se lo revela Cristo, ¿verdad? Y acá, no usando el término Padre, sino aquí en Juan capítulo 14, usando el término Espíritu, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
Nadie puede conocer o saber quién sea el Padre sino el Hijo y aquel a quien se lo quiera revelar. Entonces, ese Padre que nadie puede saber quién él es sino al que le es revelado, es el mismo que aquí se dice como Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahora nosotros conocemos al Espíritu de verdad, o sea, al Padre. El Señor Jesucristo, una vez más, les bendiga hoy y siempre. Hasta luego.